me tienen que quedar las mismas partes. De ahí que alfa y beta son congruentes. Claro, sí. ¿Se entiende? Supónganse que los ángulos son 2 de 40 y el suplemento es 140. Entonces, para un lado, 40 más 140 me da 180. Y para el otro ángulo también de 40 más 140 me da 180. Si le resto a los dos 140, la única posibilidad es que los 40. dos que me queden sean de 40. Entonces ahí puedo decir que cualquier par de ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Vio? Sí. 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 Sí, profe. Bueno, este estilo de demostración es por ahí la que van a tener que utilizar para los próximos trabajos prácticos. Profe, yo Bueno, tengo una pregunta. Sí, Ahora estamos viendo un solo tipo de demostración y solamente vamos a trabajar con esa por ahora, no, ahora le voy a dar la o otra. vamos a ver todo. No, Corta todo. en general en geometría se hace o por el método deductivo, que es ese, o por reducción al absurdo, que es decir que la tesis está mal, no es correcta. Claro. De Claro, alguna de las dos formas. ok. O sea que vamos a trabajar con estas dos que nos está explicando ahora. Claro. Ah, Sí, muchas veces, la mayoría de las veces se usa el deductivo, de la hipótesis llegar a la tesis, aplicando postulado. claro. Yo les doy esta otra para que vean que también, porque por ahí van a ver, reducción al absurdo, qué corno es. Entonces, para que tengan idea cómo se demuestra y de dónde llega el absurdo ese o la contradicción. Bien. Bueno, entonces, este otro tipo de demostración es suponer que a lo que quiero llegar yo, la tesis, no es verdadera. Entonces, sobre esa suposición, tengo que llegar a una contradicción, o lo que se llama un absurdo, que lo que hace es demostrar que la tesis sí es verdadera. ¿Se entiende? ¿Cómo? De nuevo, No entendí, se escuchó cortado. ¿se escucha cortado? Sí. No, ¿Todos lo escuchan último se escuchó cortado? cortado. No, lo Sí, más último. bien. Sí, Te escuchamos bien. de vez en cuando se corta. Ya no es problema mío, eso es la señal. Bueno, en este tipo de demostración, entonces, tenemos como en un teorema general un enunciado, una hipótesis, una tesis, y yo tengo que salir de demostrar esa tesis. Lo que hago, en vez de demostrarla, la supongo que es falsa, o que no es cierta. Empiezo a desarrollarlo y tengo que llegar a una contradicción o a un absurdo debido a eso que supuse que no era cierto. Si llego a esa contradicción, lo que hago es demostrar que la tesis era verdadera. La contradicción se puede llegar contradiciendo un postulado, por ejemplo. Si hay un postulado que dice que una cosa es así y yo llego a que no es así, entonces estoy contradiciendo un postulado, entonces se produce un absurdo y entonces la tesis es correcta o verdadera. ¿Se entiende? Más o menos. Más Medio absurdo quedaría. Es medio Tengo absurdo, que sí. demostrar algo Claro. que sé que es verdad, que es falso, para demostrar que lo otro es verdad, algo así. Claro. Tengo que llegar a que lo que yo supuse falso está mal, entonces te demuestro que está bien. Está bien.
Mm. Ahora lo doy con un ejemplo. Bueno, profe. Bien. A ver si... Bueno, el teorema que voy a demostrar dice que en un plano, dos rectas que son perpendiculares a una tercera, entre ellas son paralelas. La hipótesis es que A, B y R son rectas que pertenecen a un plano donde A es perpendicular a R y B también es perpendicular a R. Entonces, la tesis es que A es paralela a B. ¿Se entiende el teorema? Sí. Sí. Este enunciado sería distinto al anterior, profe, ¿no? En este más o menos nosotros tendríamos que dibujarlo y en el otro ya nos da usted el dibujo como para poder sacar. No, ahora Así les sería. muestro el dibujo. Claro. ¿Entendieron Bien. hasta ahí? Sí. Ahora paso a la otra hoja. Sí. Bueno, yo tengo una recta cualquiera y le trazo una recta R perpendicular, que es A, y otra perpendicular en otro punto, que es B, en un plano que lo llamo pi. Bueno, lo que tengo que demostrar es que A es paralela a B. ¿Está? Ese sería el dibujo de lo que me propone el teorema. Bueno, entonces lo voy a hacer por el absurdo. No voy a llegar a que son paralelas. Yo digo que no son paralelas. Supongo que no son paralelas. No le creo a la tesis. Entonces digo, A no es paralela a B. Como A no es paralela a B, quiere decir que en algún punto se cruzan. ¿Está bien? Se van a cortar en algún punto P. Mm. Entonces, por hipótesis, por ese punto P, tienen que pasar dos rectas perpendiculares a R, porque eso sí lo tengo que admitir, que A y B eran perpendiculares a R. ¿Está? Sí. Como A y B son perpendiculares a R, en un único punto tengo dos perpendiculares a R. ¿Entiende? Es el dibujito que está acá abajo. Ustedes gráficamente se dan cuenta que no son perpendiculares, pero bueno. A y B se cruzan, pero por hipótesis A y B eran perpendiculares a R. Así que eso es lo que estoy dibujando. Bueno, pero hay un postulado, hasta ahí podría ser cierto todavía. Hay un postulado que dice que en un plano P hay dos rectas perpendiculares a R, A y B.
Bueno, hay un postulado que dice que en un plano o que está fuera de la recta, por ese punto pasa una recta perpendicular. Pero gráficamente obtuve que hay dos rectas que pasan por un punto de una recta Entonces perpendicular. no son paralelas. Claro. Entonces, llego a una contradicción o estoy negando el postulado, que se considera verdadero. Entonces, llego al absurdo o a la contradicción de suponer que A no era paralela a B. Como llegué al absurdo por eso, quiere decir que A realmente es paralela a B. Qué enroscados, ¿no? Pero bueno. ¿Con qué necesidad? ¿Se acordás de la geometría esa euclidiana o algo así? Y eso que esta es una de las más simples. Y más complicada todavía. O sea que, a ver si entendí. Digamos, nosotros buscamos un postulado que están, como que lo aplicamos a la contradicción bueno, lo que contradecimos, y cuando Claro, vemos lo absurdo que se genera, entonces demostramos que no, que estábamos equivocados y que estaba bien la teoría. Claro, que estaba bien la tesis. Sí, vos tenés que contradecir algo que ya sabés que es verdadero. Claro. Ah, claro, claro. Claro, Yo que es digo, verdadero desde el principio. claro, Como yo sé que justificado, el ponele. número 1 es por ejemplo, parto de que el número 1 es un número natural, el primer número natural. Y llego a que el 1 es un número negativo. Entonces estoy contradiciendo algo que ya considero verdadero, que el 1 era un número natural. Entonces todo lo que supuse está mal. Si está mal, entonces está bien. Entonces hay que probarlo con los postulados. Claro, tengo que contradecir algún postulado. Claro. Tengo que contradecir algo que ya sé que es verdadero. Si llego a algo que ya sé que es verdadero y yo supongo que es falso, entonces estoy haciendo una contradicción. Entonces todo lo que supuse de entrada para llegar a eso está mal. Esa es otra forma. Es como decir, bueno, el círculo es cuadrado. Llegó a una contradicción, no, el círculo era círculo. Es como medio absurdo. Sí. Y sí, por eso se llama por eso se llama así, por el absurdo. Qué absurdo, qué al pedo. ¿Con qué necesidad? Bueno, yo no digo que lo usen o que sea lindo demostrar así, pero van a ver que por ahí hay demostración. Claro, ustedes se metieron solos, ¿eh? Se anotaron solos, ¿eh? Nadie no vino a buscar. Créanme que peor es la licenciatura en Funes. No, olvidad. No, bajón. Bueno, esto se los mando ahí en el foro como lo otro. Sí, Bueno, profe, sí. Lo tienen. Y Listo. bueno, Con eso vamos a tener que realizar las actividades nuevas. Y el viernes, no, el viernes todavía no van a tener nada. La otra semana creo que ya van a tener la actividad nueva. Y con eso lo hacemos. ¿Cómo? Y con eso, Con lo eso que nos lo estamos aplicamos. haciendo, lo hacemos. Y eso van a tener que aplicar en alguna que igual yo les voy a dar antes una teoría. El viernes voy a adelantarme, así ya tienen algo para